Durante mi colonoscopía en el Centro Médico Metropolitano, mientras estaba bajo los efectos de la sedación, escuché algo asombroso, una conversación que sacudiría mi vida. Mi médico, el doctor Ricardo Solís, un hombre a quien durante los últimos 25 años había considerado no solo mi médico de familia, sino un amigo cercano, casi un hermano, el padrino de mi hijo menor. Susurró a una enfermera, cuyo rostro no podía distinguir bien, con una urgencia contenida: cuando su esposa, Sofía, venga a recogerlo, dale este sobre. Es extremadamente importante. Bajo ninguna circunstancia dejes que él lo vea. Dile que contiene información médica confidencial que solo ella debe ver primero. Una oleada superficial y gélida recorrió mi cuerpo, atravesando los efectos de la medicación. Mi cuerpo yacía inerte en la camilla, como un prisionero, pero mi mente, afilada por 30 años como abogado litigante, estaba en alerta máxima. Cada neurona se apresuraba a registrar cada palabra, cada inflexión de la conspiración susurrada. Fingí una profunda inconsciencia, una proeza de mi fuerza de voluntad, controlando mi respiración para imitar el ritmo lento y pesado del sueño, mientras que, a través de la rendija de mis párpados entrecerrados, observaba el intercambio clandestino. Vi a Ricardo, con su distinguido cabello plateado siempre impecablemente peinado y esas manos que habían examinado a mi esposa e hijos innumerables veces, pasar un sobre grueso, blanco, de aspecto oficial. A la joven enfermera. Ella sintió, su rostro una máscara de evidente inquietud, y luego se guardó el sobre en el bolsillo de su uniforme con una prisa como si le quemara. Mi nombre es Mateo Vargas. A mis 60 años, el cabello negro que una vez fue mi seña de identidad ha cedido ante un ejército de canas que coronan mis sienes, y mi cuerpo, antes atlético, ahora atestigua demasiados almuerzos de negocios y poco tiempo en el gimnasio. Llevo 30 años casado con Sofía Torres, la mujer que conocí en el competitivo ambiente de la Facultad de Derecho, cuyo espíritu indomable y su belleza clásica me cautivaron desde nuestro primer debate en clase. Es la madre de mis 3 hijos, el centro de mi universo: Daniel, un arquitecto de 28 años que heredó mi terquedad y el ojo artístico de su madre; Laura, una periodista de investigación de 25, astuta y curiosa como yo, con una infalible habilidad para olfatear la verdad; y Julián, el menor, de 22, un joven sensible y brillante que actualmente cursa su último año de Derecho, siguiendo mis pasos. O al menos eso pensaba yo. Para cualquier observador externo, mi vida era el epítome del éxito. Socio de mi propio bufete de abogados, Vargas y Asociados, una firma que construí desde cero, una magnífica casa de estilo neoclásico en el barrio más exclusivo de la ciudad, símbolo de mi arduo trabajo. Y una familia que, hasta ese momento, consideraba mi mayor logro, mi fortaleza inexpugnable, el legado que realmente importaba. Cuando finalmente desperté 20 minutos más tarde, desempeñando a la perfección el papel del paciente desorientado que se esperaba de mí, sentí el latido acelerado de mi corazón golpear contra mis costillas, como un tambor de guerra en el silencio de la sala de recuperación. Temía que los monitores a los que aún estaba conectado delataran mi pánico reprimido. Justo en ese momento, la vi. La misma enfermera. Se acercó a Sofía, que había llegado puntual como un reloj suizo, y le susurró algo al oído mientras le entregaba discretamente el sobre blanco. Vi cómo los ojos verdes de mi esposa, todavía tan hermosos y expresivos a sus 58 años, se dilataban por un instante de pánico, un destello que suprimió de inmediato. Una máscara de estudiada serenidad se apoderó de su rostro, una habilidad que sabía que había perfeccionado en los tribunales y que ahora estaba usando en mi contra. La vi guardar el sobre en su bolso de diseñador, sin una sola mirada, en un gesto que parecía casual pero que gritaba su culpabilidad. Luego, se acercó a mi cama. Su sonrisa, una obra maestra de la actuación, no llegó a sus ojos. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó, su voz con la inflexión suave de una preocupación calculada. Mareado, respondí con voz pastosa, exagerando los efectos de la sedación. Confundido. El doctor Solís dijo que todo salió perfecto. La palabra perfecto salió de mi boca con un sarcasmo tan amargo que me quemó la garganta. El viaje a casa fue una sinfonía de tensión silenciosa.
Sofía llenaba el vacío con preguntas triviales sobre mi comodidad, su voz un susurro ansioso. Mientras tanto, su mano se posaba distraídamente en su bolso de cuero cada pocos minutos, como si confirmara que la bomba de tiempo en su interior seguía allí. Cada gesto suyo, antes familiar y reconfortante, ahora me parecía una pieza de un rompecabezas macabro. Al llegar a nuestra habitación, el santuario sagrado de nuestro matrimonio, me ayudó a acostarme. Descansa, mi vida. Te prepararé un té de manzanilla y algo ligero para comer, dijo, y me dio un beso en la frente que sentí tan frío como una lápida. En el momento en que cerró la puerta, conté hasta 10. Me levanté, ignorando la leve molestia abdominal que era un mero eco del terremoto que sacudía mi alma, y me moví con el sigilo que había perfeccionado durante años acechando a testigos hostiles. La encontré en el estudio, nuestro espacio compartido de trabajo y lectura, de espaldas a mí. Sostenía el teléfono en una oreja con una mano y con la otra los papeles que había sacado del sobre. Su voz, aunque baja, era perfectamente clara en el silencio de la casa, cada palabra un puñal que se clavaba en mi corazón. Ricardo, dijo, y el uso de su nombre de pila, en un tono tan íntimo y conspirador, me heló la sangre. Acabo de leer el informe. La compatibilidad genética es del 99.9%. Y la enfermedad hereditaria. Oh, Dios mío, Ricardo, es positivo. El marcador de la miocardiopatía está ahí. ¿Cómo se lo digo después de tantos años? ¿Cómo le explico a Mateo que Julián no solo es tu hijo, sino que también ha heredado tu afección cardíaca? El suelo desapareció bajo mis pies. El estudio, con sus paredes llenas de libros y recuerdos, pareció inclinarse y girar. El mundo se hizo añicos en 1.000.000 de fragmentos afilados. No era solo el engaño de una infidelidad, por devastador que fuera. Era una conspiración médica, un engaño de proporciones monstruosas que ponía en juego la vida de mi hijo. Mi hijo. El niño que había criado, amado y protegido, no era biológicamente mío. Y lo que era 1.000.000 de veces peor, su vida estaba en peligro por un secreto que su madre y su padre biológico, mi mejor amigo, me habían ocultado deliberadamente durante una década. Regresé a la cama arrastrando los pies, mi cuerpo pesado como el plomo. Pero mi mente de abogado ya estaba en modo de guerra. El dolor era un océano profundo y oscuro que amenazaba con ahogarme, pero emergiendo de él, afilado y letal, había un témpano de ira. No habría gritos. No habría enfrentamientos emocionales. Habría una investigación meticulosa. Un caso sólido como una roca. Y, por Dios, habría un juicio. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Me convertí en un actor consumado, interpretando el papel del marido en lenta recuperación, mientras cada fibra de mi ser, cada momento de vigilia, se dedicaba a construir el caso contra las dos personas en las que más había confiado en el mundo. Mi mente era un archivo en llamas, revisando 23 años de recuerdos bajo una nueva y horrible luz. Cada evento, cada gesto, cada palabra, adquiría un significado siniestro. Recordé la insistencia casi obsesiva de Sofía en que Ricardo, un médico general, fuera el pediatra de cabecera de Julián. Nos conoce, Mateo, confía en nosotros. Es de la familia, decía ella. Ahora entendía que no era una cuestión de confianza, sino de control. Control sobre la información médica de Julián. Recordé los regalos extravagantemente caros que Ricardo le daba a Julián en cada cumpleaños y Navidad, la primera guitarra eléctrica, un viaje a Europa para ampliar sus horizontes. Un coche de segunda mano al cumplir los 18. La excusa siempre era, es mi ahijado favorito, déjame consentirlo. Ahora, el velo de esa generosidad se rasgaba, revelando los pagos de la conciencia culpable de un padre en la sombra, un intento fallido de comprar el amor que no podía reclamar abiertamente. Recordé la beca anónima de una misteriosa fundación médica Solís para jóvenes promesas que cubrió la totalidad de la costosa matrícula universitaria de Julián. En ese momento, me sentí inmensamente agradecido y orgulloso de que alguien hubiera visto el potencial de mi hijo. Ahora, esa filantropía quedaba expuesta como una simple maniobra de blanqueo de dinero para su educación. Recordé la conversación con Ricardo 10 años atrás, cuando Julián tenía 12.
Se había desmayado levemente durante un partido de fútbol. Lo llevamos a la clínica de Ricardo. Es solo un soplo inocente, dijo Ricardo con calma profesional, muy común en adolescentes. Le haré unos análisis de sangre para descartar todo, pero no te preocupes, Mateo. Está fuerte como un roble. Recuerdo la ansiedad de Sofía, desproporcionada para un diagnóstico tan leve, y luego su suspiro de alivio cuando Ricardo nos aseguró que todo estaba bien. Ahora, esa escena se repetía en mi mente a todo color, esa revisión de rutina fue una tapadera para robar el ADN de mi hijo, confirmar la verdad que ya sospechaban e iniciar el encubrimiento de su enfermedad. Mi primer movimiento de contraataque fue llamar a mi hija, Laura. Nos encontramos en un café anónimo del centro, un lugar donde nadie nos conocía. Cuando le conté todo lo que había descubierto, su primera reacción fue la que esperaba, incredulidad, negación y una feroz defensa de su madre. Papá, ¿estás seguro? Has pasado por un procedimiento, la anestesia puede confundir, quizás lo imaginaste o lo soñaste. ¿Es de mamá de quién estás hablando? Con la paciencia de un abogado presentando sus argumentos iniciales ante un jurado escéptico, le detallé palabra por palabra la conversación, el sobre y la llamada telefónica que había escuchado. Vi cómo su escepticismo de periodista luchaba con su amor de hija. Finalmente, la miré a los ojos y le dije, Laura, no te pido que me creas ciegamente. Te estoy pidiendo que me ayudes a encontrar la verdad, sea cual sea. Eres una periodista de investigación. Tienes las herramientas y la inteligencia. Ayúdame a investigar a mi propia familia. La lucha en sus ojos fue reemplazada por una determinación de acero. Si había una verdad oculta, ella la desenterraría. Mientras Laura usaba su red de contactos y su pericia en investigación digital para escarbar en los registros de la Fundación Médica Solís, yo contraté a Sergio, un investigador privado que mi bufete había utilizado en casos de fraude corporativo, un hombre que operaba en silencio, con eficacia y sin escrúpulos para obtener información. Le di nombres, fechas y una directiva clara y fría, quiero saberlo todo. Cada transacción financiera, cada contacto, cada secreto. Los descubrimientos llegaron como una avalancha, cada informe de Sergio y Laura más incriminatorio que el anterior. Laura dio el primer golpe. Me llamó una noche, con la voz tensa. Papá, tenías razón. La Fundación Médica Solís para Jóvenes Promesas no existe legalmente. Es una empresa fantasma, una sociedad pantalla registrada en Delaware, y su único director es Ricardo. Sergio fue aún más lejos. Descubrió una cuenta offshore en las Islas Caimán a nombre de Sofía, abierta hacía más de 15 años. En ella, Ricardo había depositado sumas regulares que totalizaban más de $500,000. El dinero no se quedaba allí, se transfería periódicamente a un fondo de inversión a nombre de Julián, un fondo del que mi hijo no tenía ni idea. Estaban construyendo un patrimonio para él a mis espaldas, con el dinero de la traición. Pero el golpe de gracia, la prueba que transformó mi dolor en una furia helada y asesina, fue lo que Sergio desenterró sobre la salud de Julián. A través de una fuente en la clínica de Ricardo, una enfermera descontenta a la que pagó una suma considerable, obtuvo registros fragmentados pero definitivos. El informe genético completo. Durante 10 largos años, Ricardo y Sofía sabían que Julián vivía con una bomba de tiempo en el pecho y me lo habían ocultado. Habían privado a mi hijo, a su hijo, del derecho a un diagnóstico precoz, a un seguimiento cardiológico adecuado y a tomar medidas preventivas que podrían haberle salvado la vida. Habían jugado a la ruleta rusa con la vida de Julián para proteger su secreto sucio y egoísta. Armado con esta verdad apocalíptica, supe que un simple enfrentamiento sería un desperdicio de munición. Como abogado, sabía que la justicia requería un escenario, una presentación dramática de pruebas irrefutables y, si era posible, una confesión grabada. Tendí mi trampa final. Le dije a Sofía, con un aire de calculada resignación y la voz quebrada de un hombre con el corazón roto, que sentía que nuestro matrimonio había llegado a un callejón sin salida. Creo que deberíamos separarnos, Sofía, le dije una noche en la terraza, pero quiero hacerlo de la manera más amistosa posible. Sin abogados rapaces que se enriquezcan con nuestro dolor. ¿Qué tal si hacemos una
mediación, aquí en casa, solo nosotros tres. Y como Ricardo es un amigo tan cercano de ambos, el padrino de nuestro hijo, tal vez podría actuar como un mediador imparcial, para ayudarnos a manejar esto de la mejor manera para los niños. Su arrogancia fue su perdición. Cayeron en la trampa como novatos. Creyeron que controlaban la narrativa, que yo era el marido ignorante y dolido que buscaba una salida pacífica, una que podrían manipular a su favor. Aceptaron de inmediato, quizás aliviados. La noche de la mediación, mi estudio, mi santuario de trabajo, se convirtió en una sala de interrogatorios. 2 cámaras de alta definición ocultas, una disfrazada de detector de humo y la otra en un marco de fotos digital, y 3 micrófonos de calidad profesional fueron colocados estratégicamente. Les serví un brandy caro, el atrezo perfecto para una conversación civilizada entre gente de razón. Comencé con calma, mi voz un susurro de dolor contenido. Gracias a ambos por venir. Como sabéis, Sofía y yo hemos decidido separarnos después de 30 años de matrimonio. Sofía sintió, su rostro una máscara de falsa pena. Ricardo puso su mano en mi hombro, un gesto de amigo compasivo. Lo siento mucho, Mateo. Sabes que estoy aquí para lo que necesites. Aparté mi hombro con un movimiento leve pero firme. Me alegra que digas eso, Ricardo. Porque, de hecho, te necesito. Necesito que me expliques por qué has estado depositando dinero en una cuenta offshore a nombre de mi esposa durante 15 años. Necesito que me expliques la verdad sobre la Fundación Médica Solís. Y, sobre todo, necesito que me expliques este informe. Deslicé una copia del informe genético sobre mi brillante escritorio de caoba. El que le diste a Sofía en el hospital. El que prueba con un 99.9% de certeza que Julián es tu hijo. El silencio que siguió fue tan denso que pareció absorber todo el aire de la habitación. El color desapareció del rostro de Sofía como si se lo hubieran succionado. Ricardo abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. No os molestéis en mentir, continué, mi voz subiendo de tono, despojándose de su manto de calma para revelar el acero que había debajo. Porque también sé esto. Puse sobre la mesa, uno tras otro, los extractos de la cuenta de las Islas Caimán y, finalmente, el informe médico que detallaba el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica de Julián, con fecha de 10 años atrás. No solo me engañasteis durante 23 años. No solo me hicisteis criar a vuestro hijo como si fuera mío. Cometisteis una negligencia médica criminal y deliberada. Le ocultasteis a vuestro propio hijo, y a mí, su padre legal y tutor, una afección cardíaca hereditaria que podría matarlo en cualquier momento. Y lo hicisteis para protegeros. Vuestra carrera. Vuestro secreto. Sofía rompió en sollozos, sus excusas un torrente incoherente. Era para salvar a la familia, no quería que los niños sufrieran un divorcio, siempre estabas trabajando, nunca estabas en casa. Y basta de excusas, troné como un juez dictando sentencia, mi voz resonando. Todo lo que habéis dicho esta noche, cada palabra, cada mentira, ha sido grabado. Esta mediación ha terminado. La próxima vez que nos veamos será en un tribunal. La batalla legal fue una guerra sin cuartel, y yo era su general. Presenté una demanda de divorcio por fraude, una acusación mucho más grave que el simple adulterio. La demanda contra Ricardo fue por negligencia médica grave, fraude de paternidad y daños morales masivos. Las grabaciones de mi estudio, nítidas e incriminatorias, fueron la pieza central de mi arsenal. El juicio contra Ricardo fue un espectáculo mediático. La historia era demasiado jugosa para que la prensa la ignorara, el médico respetado, el amigo traidor, el secreto de paternidad y la vida de un joven en peligro. Su licencia médica fue revocada de por vida. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos y le ordenó pagar unos daños punitivos tan enormes que lo llevaron a la bancarrota total. Su reputación, construida sobre una fachada de integridad moral, se convirtió en cenizas y escombros. En el juicio de divorcio, el juez dictaminó que Sofía había participado en un fraude continuado y malicioso. En lugar de la división del 50% del patrimonio que la ley suele estipular para matrimonios largos, me otorgó el 80% de nuestros bienes comunes.
Le quedó lo suficiente para vivir, pero su mundo de lujo, bolsos de diseñador y viajes a Europa se evaporó de la noche a la mañana. El coste emocional para mis hijos fue incalculable y complejo. Daniel, mi primogénito, intentó mantenerse neutral al principio, defendiendo a su madre. Pero cuando le presenté las pruebas irrefutables de la negligencia médica contra su hermano, su lealtad se quebró y se puso firmemente de mi lado. Laura se convirtió en mi mano derecha durante todo el proceso, mi estratega y mi mayor apoyo emocional. Julián fue quien más sufrió. La doble revelación lo destrozó. Sentía que él mismo era un fraude, el producto viviente de una mentira. La noticia de su afección cardíaca lo aterrorizó. Lo primero que hice, incluso antes de que comenzaran los juicios, fue llevarlo a los mejores cardiólogos del país. Ahora está bajo un estricto régimen de tratamiento y monitoreo constante, y su pronóstico es bueno, precisamente gracias al diagnóstico que forcé. Reconstruir la relación con él fue lo más difícil. Se cerró en sí mismo, se alejó de mí, de todos, durante un largo y doloroso periodo. Pero poco a poco, con paciencia, con terapia y con un amor incondicional que le demostré que trascendía cualquier lazo de sangre, comenzamos a forjar un nuevo camino. Hoy, 2 años después de aquel día apocalíptico, la vida ha encontrado un nuevo y extraño equilibrio. Ricardo desapareció del mapa, un paria exiliado por su propia traición. Sofía vive sola en un pequeño apartamento de alquiler, una sombra amarga de la mujer vibrante que una vez fue abandonada por el hombre por el que sacrificó a su familia y su integridad. Mis hijos y yo hemos curado nuestras heridas, aunque las cicatrices, finas líneas en el mapa de nuestras almas, siempre permanecerán. Julián ha decidido tomarse un año sabático de la universidad para viajar y encontrarse a sí mismo, un viaje de autodescubrimiento que financio con orgullo. Nuestra relación, ahora, es más fuerte que nunca, forjada no en la sangre, sino en la brutal honestidad de la verdad y la elección consciente de amarnos a pesar de todo. A veces, en la soledad de mi estudio, miro las viejas fotos familiares, los rostros sonrientes de un pasado que sé que fue, en gran medida, una farsa. Y me pregunto qué parte fue real. Llego a la conclusión de que mi amor por mis 3 hijos, por cada uno de ellos, era la única verdad inalterable en esa casa de mentiras. Se hizo justicia, sí, con la fría y despiadada precisión de la ley. Pero la lección más profunda, la que me costó un mundo aprender, es que a veces, la única manera de reconstruir tu vida es quemándola primero hasta los cimientos.